Era una noche silenciosa en el corazón de Nuevo México, cuando la luna iluminaba el desierto con su brillo plateado y las largas sombras de los cactus se extendían como espectros inmóviles. Imagínese caminando por aquellas tierras áridas a finales del siglo XIX, oyendo solo el susurro del viento cortando el polvo. Ahora cierre los ojos y piense en un joven de mirada penetrante, sonrisa casi tímida, pero que cargaba sobre los hombros la reputación de uno de los pistoleros más temidos de la historia del viejo oeste. Ese joven, que nunca pasó de los veintitantos años, era Henry McCarthy, más conocido como Billy the Kid. Pero la pregunta que nos acompaña hasta hoy es, ¿quién fue realmente Billy the Kid? A lo largo de décadas, su nombre estuvo envuelto en leyendas, exageraciones e historias contradictorias. Algunos lo pintan como un asesino frío y sin corazón, un forajido que sembraba terror donde quiera que pasaba. Otros, en cambio, lo ven como una especie de héroe trágico, un Robin Hood, del desierto que desafiaba a las autoridades corruptas y protegía a los más débiles. Y es precisamente en esa delgada línea entre el hecho y el mito donde la vida de Billy the Kid se vuelve fascinante. Porque si usted busca en los periódicos de la época, en los relatos de testigos o incluso en las baladas populares, encontrará versiones tan diferentes que parece imposible que hablen de la misma persona. Henry McCarthy nació probablemente en 1859 en Nueva York, aunque existe cierta incertidumbre incluso sobre eso. Perdió a su padre muy joven y su madre, Catherine, hizo lo posible por criar a él y a su hermano. Ella se mudó varias veces, tratando de garantizar una vida mejor. Llegaron a Kansas y luego a Nuevo México, donde Catherine se casó nuevamente. Pero la vida era dura, y cuando ella murió de tuberculosis, Billy quedó prácticamente solo en el mundo, con poco más de 14 años, sin familia, sin apoyo, sin rumbo. Y tal vez fue ahí donde comenzó a moldearse la figura del forajido. Las primeras historias de crímenes que involucraban a Billy eran casi insignificantes. Pequeños hurtos, robos de ropa, comida, nada que llamara gran atención. Pero en aquella época, una pequeña infracción podía marcar para siempre el destino de un joven. Arrestado a un adolescente por robar comida, Billy escapó de la cárcel de una manera casi cinematográfica. Y fue esa fuga la que encendió los primeros rumores. Aquel muchacho delgado, de apariencia inofensiva, tenía algo diferente. No aceptaba ser domado. Dicen que Billy tenía una habilidad inusual con las armas. Algunos relatos afirman que podía disparar tan rápido como pocos en el oeste, pero lo que realmente impresionaba era su puntería certera. Más que eso, tenía una agilidad casi felina, capaz de escapar de emboscadas y huir de situaciones imposibles. Era como si hubiera nacido para sobrevivir en un mundo donde la ley era frágil y la violencia constante. Pero no se engañe, Billy no fue solo producto de una vida difícil. También fue reflejo de una época marcada por disputas de tierras, guerras entre ranchos y políticos corruptos. En Nuevo México, la llamada Guerra del Condado de Lincoln se convirtió en el escenario perfecto para que el nombre de Billy the Kid quedara grabado en la historia. Esa guerra no fue una guerra de ejércitos, sino un conflicto brutal entre facciones que disputaban poder económico y político. De un lado, comerciantes poderosos, con apoyo de autoridades locales del otro, pequeños granjeros y ganaderos que resistían a la dominación. Billy se involucró en ese conflicto por lealtad a uno de sus empleadores, John Tunstall, un hombre que le ofreció trabajo y cierta protección. Cuando Tunstall fue asesinado en una emboscada, Billy juró venganza, y esa promesa transformó su vida. El joven, hasta entonces visto como solo otro forajido, se convirtió en un símbolo de resistencia contra aquellos que oprimían a los más débiles. Fue en ese periodo cuando ganó fama de pistolero implacable. Relatos de la época afirman que Billy participó directamente en la muerte de varios hombres ligados al asesinato de Tunstall. Y, como en toda buena historia del oeste, los números varían. Algunos dicen que mató a más de 20 personas. Otros afirman que fueron menos de 10. Lo cierto es que su reputación creció de forma avasalladora. Para unos era un justiciero, para otros un asesino cruel. Y en medio de todo eso nacía la leyenda. Ahora, imagine la escena. Un joven de no más de 18 años, de apariencia casi infantil, con esa sonrisa que mezclaba encanto e insolencia, entrando en un salón, mientras las miradas se volvían hacia él. Unos con miedo, otros con admiración. Billy the Kid no era solo un forajido, era un personaje vivo del imaginario popular. Sus historias circulaban rápidamente por las ciudades, exageradas y reinventadas en cada recuento. Y aquí entra la parte interesante. Al contrario de lo que muchos piensan, Billy no vivía solo de violencia. Hay registros de que era extremadamente carismático. Le encantaba bailar y tenía una facilidad impresionante para conquistar amistades.
y corazones. Hay quienes dicen que tuvo varios romances a lo largo de su corta vida y que mujeres del viejo oeste suspiraban por aquel joven rebelde que enfrentaba a sheriffs y políticos sin miedo. Esa dualidad, el asesino y el galanteador, fue uno de los factores que ayudó a inmortalizar su nombre. Pero la vida de Billy no podía seguir indefinidamente en ese equilibrio precario. Sus acciones lo pusieron en la mira de un hombre determinado, el sheriff Pat Garrett. A diferencia de otros que fracasaron en capturarlo, Garrett conocía los caminos de Nuevo México, entendía las conexiones políticas y sabía que, para ganar respeto, necesitaba derrotar a Billy. Así comenzó una persecución que se convertiría en legendaria, marcada por emboscadas, fugas espectaculares y giros dignos de cine. En diciembre de 1880, Billy fue finalmente capturado tras días de persecución. Llevado a juicio, fue condenado a la horca. Pero como no podía ser de otra manera en la vida de este joven fuera de la ley, logró realizar una de las fugas más audaces de la historia del oeste. Mientras aguardaba su ejecución, Billy mató a 2 guardias y escapó a plena luz del día, dejando atrás una marca más en su trayectoria. Esa fuga fue tan increíble que para muchos consolidó de una vez por todas su imagen como un antihéroe imbatible. Ahora, detente un instante y piensa en esto. Un chico de poco más de 20 años, con el mundo entero en su contra, escapando de la prisión de forma casi increíble. ¿Es o no es el tipo de historia que aún hoy en día agita nuestra imaginación? Pero la suerte de Billy no duraría para siempre. Pat Garrett no se rindió. En julio de 1881, tras seguir sus pasos, Garrett consiguió sorprenderlo en Fort Sumner. Lo que ocurrió aquella noche sigue siendo motivo de debate. Algunos dicen que Billy entró desarmado en un cuarto oscuro y fue abatido por sorpresa. Otros creen que hubo un intercambio de palabras, tal vez incluso una oportunidad de rendición. Pero el resultado fue el mismo. A los 21 años, Billy the Kid estaba muerto. ¿O no? Sí, porque justo después de su muerte empezaron a surgir rumores de que Billy había escapado una vez más. Testigos contradictorios, relatos extraños, personas afirmando que lo vieron años después en otros estados. Incluso hubo quien dijo que Billy vivió hasta la vejez bajo otro nombre, huyendo de la fama que nunca quiso. Estas historias mantuvieron viva la llama de la leyenda, y hasta hoy investigadores y curiosos intentan descubrir si en realidad Billy murió aquella noche o si logró engañar incluso a la muerte. Lo fascinante es que a pesar de tener documentos, registros oficiales y testimonios, la figura de Billy the Kid nunca dejó de estar envuelta en misterio. Y es precisamente ese misterio lo que mantiene viva la curiosidad. Al fin y al cabo no estamos hablando solo de un pistolero cualquiera, sino de un símbolo de resistencia, juventud y rebeldía. Él encarna el espíritu del viejo oeste, donde la línea entre héroe y villano era extremadamente delgada. Y en medio de todo esto surge una reflexión importante. ¿Billy the Kid fue realmente un asesino cruel o solo un joven perdido en una época violenta, intentando sobrevivir y encontrar su lugar en el mundo? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero una cosa es cierta, su corta vida fue suficiente para que su nombre atravesara generaciones y se transformara en mito. Si hay algo que mantiene a Billy the Kid vivo hasta hoy, no son solo los hechos, sino las historias que surgieron a su alrededor. Lo curioso es notar cómo cada versión moldea a un personaje diferente. Para algunos fue un joven embrujado por la violencia, arrastrado hacia un destino de sangre y pólvora. Para otros fue víctima de un sistema injusto, un muchacho abandonado a su suerte que encontró en el revólver la única forma de protegerse. Y en ese punto te das cuenta, Billy no es solo un personaje del pasado, es un espejo del viejo oeste y de todo lo que representa. Las baladas populares de la época, por ejemplo, ya trataban al joven como una figura legendaria. Muchas veces lo pintaban como alguien que se reía en la cara de la muerte, que bailaba en las fiestas locales sin importar el precio que la vida cobraría al día siguiente. Imagina la escena. Una pequeña comunidad en medio del desierto, el salón iluminado por lámparas de aceite, el sonido del violín y del banjo resonando, y en medio de la pista de baile, Billy, con una sonrisa en la comisura de la boca, girando con una joven del lugar, mientras todos lo observan entre el asombro y el miedo. Ese contraste entre el bailarín y el pistolero hizo su figura aún más magnética. Pero no se puede negar que su vida estuvo marcada por la violencia. La guerra del condado de Lincoln no era solo sobre Billy, sino sobre un escenario de corrupción, disputas comerciales y una ley que servía más a los poderosos que al pueblo común. Al lado de los reguladores, un grupo de hombres que buscaban venganza por la muerte de Tunstall, Billy se sumergió en un conflicto que dejó rastros de sangre por todo Nuevo México. Cada emboscada, cada tiroteo, cada vida perdida añadía una capa más de notoriedad a su nombre.
Sin embargo, a pesar de todos los relatos de muertes atribuidas a él, hay algo intrigante. Billy the Kid era conocido por no matar sin motivo. Al contrario de la imagen de asesino implacable, muchas historias indican que no disparaba contra hombres desarmados, que evitaba matar inocentes y que en algunos casos incluso ayudaba a los necesitados. Es aquí donde la línea entre hecho y leyenda se confunde aún más, porque al final lo que queda para la posteridad no es solo lo que hizo, sino lo que la gente creyó que hizo. Y quizás por eso Billy se convirtió en un ícono. Piensa bien, el viejo oeste siempre fue terreno fértil para mitos. Jesse James, Wyatt Earp, Doc Holliday, todos ellos fueron transformados en figuras más grandes que la vida. Pero Billy, por su juventud y por la forma en que murió, siempre cargó con un peso diferente. Representa la rebeldía de la juventud, la lucha contra la injusticia y al mismo tiempo el alto precio que se paga por desafiar las reglas de un mundo implacable. Ahora, volvamos a la noche del 14 de julio de 1881 en Fort Sumner. Pat Garrett entra sigilosamente, guiado por informantes que conocían los pasos de Billy. Las paredes de aquel lugar ya debían respirar tensión. El silencio era denso, cortado apenas por el crujir de botas en el suelo de madera. Billy, según algunas versiones, entró en la habitación desprevenido, llamando a un amigo Garrett, escondido en la oscuridad, disparó un tiro certero al corazón. El joven cayó sin siquiera tener tiempo de reaccionar, apenas 21 años de edad. ¿Pero realmente fue así? Las versiones comienzan a multiplicarse. Algunos afirman que no había suficiente luz para que Garrett supiera a quién estaba disparando. Otros juran que oyeron a Billy decir «¿Quién es?», un último gesto de sorpresa antes de ser silenciado. Y aún hay quienes insisten en que Garrett no mató a Billy, sino a otro hombre, permitiendo que el verdadero Kid escapara y siguiera una nueva vida bajo otra identidad. Esa teoría de que Billy sobrevivió ganó fuerza a lo largo de los años. Hombres aparecieron décadas después diciendo ser el verdadero Billy the Kid. Uno de los más famosos fue Brushy Bill Roberts, en Texas, que en 1950 declaró públicamente que era el legendario pistolero. Con arrugas marcadas por el tiempo, pero con brillo en los ojos, Roberts contó detalles de la vida de Billy que pocos conocían. Algunos le creyeron, otros no. El caso se convirtió en investigación oficial, pero jamás fue probado. Aún. Así, solo el hecho de que la duda persista ya muestra la fuerza del mito. Y es precisamente eso lo que hace a Billy tan fascinante. Si hubiera vivido hasta los 70 u 80 años, probablemente sería apenas otro ex fuera de la ley olvidado. Pero por haber muerto joven en el apogeo de su leyenda, su nombre quedó congelado en el tiempo, se volvió eterno. Ahora, piensa en cómo su figura es explotada hasta hoy. Películas, libros, canciones, todos encuentran en Billy la materia prima perfecta para contar historias, desde el clásico Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Peckinpah hasta representaciones más recientes en el cine y series de TV. Siempre hay espacio para revisitar su trayectoria. Y, curiosamente, cada versión elige un lado. Ora el asesino cruel, ora el muchacho injusticiado. Eso mantiene la llama encendida. Pero más allá del mito, está el ser humano. Un joven que creció sin madre, sin padre, sin apoyo, que aprendió temprano que en el oeste solo sobrevivía quien tenía el coraje de desenfundar rápido, que fue perseguido no solo por sus crímenes, sino por el peso de haberse convertido en símbolo de un conflicto más grande que él. Quizá lo más intrigante sea imaginar cómo habría sido su vida si hubiera elegido otro camino. Podría haber sido apenas otro vaquero anónimo, llevando el ganado por los senderos infinitos. O tal vez se habría convertido en un granjero, un sheriff, quién sabe, incluso un político local. Pero la vida no le dio esa oportunidad. Y aquí entra un detalle especulativo que siempre encanta a quienes gustan de imaginar. ¿Y si Billy realmente hubiera sobrevivido? ¿A dónde habría ido? ¿Será que habría cruzado la frontera con México y vivido como un hombre común, lejos de las balas y de los salones? ¿O será que habría continuado su camino como pistolero, envuelto en nuevas guerras y nuevas huidas? El hecho de no saberlo, de nunca tener respuestas definitivas, es lo que mantiene viva la curiosidad. Otro punto interesante es pensar cómo Billy se convirtió en símbolo para tantas generaciones después. En Estados Unidos, especialmente en el siglo XX, pasó a ser exaltado como representación de la juventud rebelde, del espíritu libre que no se inclina ante la autoridad. Muchos vieron en él una figura casi romántica, que enfrentaba a los poderosos, aun sabiendo que no podría vencer, y ese tipo de arquetipo es irresistible. Tal vez sea por eso que cuando pensamos en el viejo oeste, la imagen de Billy the Kid surge tan fácilmente como la de cowboys conduciendo ganado, salones ruidosos o duelos al mediodía. Él no es solo parte de la historia, es parte de la imaginación colectiva. Y al final,
Lo que podemos concluir es que Billy fue tanto una víctima como un creador de su propia leyenda. Sus fugas espectaculares, su habilidad con las armas, su carisma, todo eso contribuyó para que fuera recordado. Pero la forma en que las personas contaron sus historias, cómo los periódicos de la época sensacionalizaron sus actos, cómo los músicos y escritores lo transformaron en mito, eso fue lo que realmente lo eternizó. Hoy, más de 140 años después de su muerte, ¿todavía discutimos quién fue realmente un bandido? ¿Un héroe? ¿Un joven perdido? Tal vez haya sido todo eso al mismo tiempo. Lo que importa es que su historia sigue viva, alimentando películas, libros, canciones y, claro, nuestra imaginación. Y ahora vuelvo a preguntarte, ¿quién fue de verdad Billy the Kid? La respuesta quizá nunca se encuentre en registros oficiales. Tal vez esté apenas en el corazón de quien escucha su historia y decide creer en una versión. Porque al fin y al cabo, el viejo oeste no estaba hecho solo de hechos, sino de leyendas. Y Billy fue sin duda una de las más grandes. Si llegaste hasta aquí, es porque este viaje por el pasado movió tu curiosidad tanto como mueve la mía. Y si quieres seguir explorando este fascinante mundo de pistoleros, cowboys, salones y secretos del oeste, te invito a suscribirte al canal. Aquí, no solo contamos historias, revivimos leyendas, así que no lo olvides. Activa las notificaciones, deja tu like y ven a formar parte de este viaje por el viejo oeste conmigo, porque en cada video una nueva leyenda renace.